Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Todes, una sola voz. Cada miércoles, a contar de las 10 de la mañana, el programa UH, inclusiva en Radio Universidad Austral de Chile. Así son las cosas, somos diferentes, miles de caminos entre tanta gente. A contar de este momento, damos la bienvenida a UH, inclusiva en Radio UH. Esto es lo que soy, si no te gusta da la vuelta, porque Todes, una sola voz. Bienvenidos y bienvenidas. te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar. Parece que buenos días a todos que nos están escuchando a través de la Radio Watch 90.1 y a través también de la transmisión de Facebook de la Radio Watch. Así que bienvenidos y saludos a todos. Hoy estamos nuevamente con Camila Delgado de la agrupación AILES, intérprete en lengua de señas, que nos ayuda con el acceso a la información y a la comunicación. Y nuestros invitados de hoy. El tema de hoy, diversidad sexual. Miguel Ángel Flores, Joana Beltrán, docentes de la FAME, ¿sí? Joana del Instituto de Salud, es que ustedes me ayudan, Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, y Miguel, docente del Instituto de Salud Pública. ¿Bien? Exacto. Bien. Si quieren se pueden presentar para quienes nos escuchan y nos están viendo más profundamente. Joana. Hola, yo soy Joana Beltrán, como dijo Claudia, soy del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, es un nombre bien largo. Cambió el antiguo Instituto de Salud Materno-Infantil a Salud Sexual y Reproductiva, que es el nuevo paradigma que tenemos en la escuela y en el instituto. Y trabajamos con Miguel hace un par de años en tema de diversidad, así que por eso nos invitaron hoy acá para que contáramos un poquito de nuestro proyecto y de nuestras investigaciones que estamos llevando a cabo. ¿Y Miguel? Bueno, yo me llamo Miguel Flores, soy psicólogo de profesión. De base me especializo en niños y adolescentes, en el tratamiento clínico de niños y adolescentes. Y hace ya varios años que hemos ido como trabajando esta idea sobre cómo acercar la salud, especialmente a poblaciones clave, como por ejemplo la población LGBTI. Yo trabajo en el Instituto de Salud Pública, entonces la idea que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido poder ver cómo las distintas personas reaccionan al sistema de salud y también al revés, cómo el sistema de salud ve a personas que, por ejemplo, pertenecen a alguna población clave. Perfecto, muchas gracias. Ay, me acordé, lo que pasa es que para los que nos escuchan por la radio, la radio ahora está transmitiendo también a través de redes sociales por Skype. Y no estamos en la misma casa, solamente un efecto de Skype. ¿Sí? Algo que se nos ocurrió antes de comenzar. Ahora sí, los invitamos especialmente porque ustedes realizaron un estudio, ¿sí? El estudio se llama Actitudes de la diversidad sexual de funcionarios de la salud en Chile. Si nos pueden contar de qué se trató el estudio, los grupos, las muestras y también los resultados que este estudio arrojó. Uh-huh. Esta idea partió como a fines del 2017. Miguel estaba trabajando en el tema, la verdad es que yo no tenía mucha aproximación al tema, excepto por algunas tesis de pregrado en la escuela obstetriz, donde habíamos sido patrocinantes y copatrocinantes con Miguel, entonces por ahí como que nos conocimos. Y Miguel me invita a hacer esta investigación. Yo por lo menos con harto miedo al principio, con mucho temor porque no sabía nada de diversidad sexual, ¿ya? Y no es un tema que uno lo aprenda de un día para otro, y yo me sentí muy ignorante el primer y segundo año que trabajamos en este tema, y Miguel me dice, no, pero sí ya sabes bastante, pero igual uno todos los días está aprendiendo. De hecho nos estamos capacitando
siempre, y tratamos de inscribirnos a cursos juntos para ir aprendiendo más también. La idea era conocer, como dice el título, las actitudes, qué es lo que sienten los profesionales de la salud en relación a la diversidad sexual. Porque si bien nosotros teníamos, escuchábamos siempre lo que la otra gente opina, queríamos como consolidarlo y ver realmente si era así. Y planteamos el proyecto el fondo concursable en ese tiempo era la DIT, lo aprobaron y hicimos 4 grupos focales. Partimos en el centro sur de Chile porque hicimos Rancagua, Los Ángeles, Puerto Montt y Punta Arenas. La idea era hacer norte, centro, sur, pero la verdad es que el contacto con la organización o con los lugares que nos pudieran acoger fue súper complejo. Nos pusieron altas restricciones, entonces no pudimos tener una muestra del norte, por ejemplo, que hubiera sido igual de importante conocerlo. Y de ahí comenzó nuestro viaje, porque nosotros fuimos a esos lugares, hicimos grupos focales y aparte también como agradecimiento, por decirlo así, de habernos recibido, les ofrecíamos una capacitación en diversidad sexual a esa gente. Bien. Así que fue una experiencia súper enriquecedora para mí. Yo aprendí mucho, aprendí mucho de la gente de salud y aprendí también del tema porque yo era muy ignorante. No sé si quieres agregar algo más, Miguel. Sí, que estaba pensando en eso, porque el viaje que tú hiciste como investigadora es muy parecido al viaje que hacemos todos en el fondo, porque puede partir con una curiosidad inicial, puede partir con... Bueno, también vamos a desclasificar esto. Joana y yo, además de ser académicos de la misma universidad, somos amigos. Entonces, y es mucho de cómo parte también el conocimiento acerca de la diversidad sexual. Parte de lo que encontramos en la investigación es eso. Teníamos curiosidad por saber no solamente... porque, bueno, existen una serie de reglamentos para, por ejemplo, los profesionales de la salud sobre... ¿Qué es lo que tienen que hacer respecto a pacientes que se identifiquen como gays, lesbianas, bisexuales, trans u otra? Y en ese sentido, los reglamentos están, por ejemplo, el uso del nombre social, más bajo todos los otros lineamientos generales, como el trato del respeto hacia el usuario, la ley de derechos y deberes, en fin. Pero no tiene que ver con lo que está escrito, sino tiene que ver, y nosotros suponíamos, con lo que las personas sienten. Entonces, el viaje que hizo Joana, el viaje que también he hecho yo y el viaje que hemos hecho todos, ha confirmado un poco eso. Los principales resultados que encontramos en la investigación tienen que ver con que las personas no solo necesitan que las cosas estén escritas, como en un libro que diga que la homosexualidad no es una enfermedad, o en un decreto que diga que debo ocupar el nombre social frente a una persona trans, sino que está en cómo las personas procesamos emocionalmente esa información, cómo nos hace sentido el respetar al otro cambiando nuestras propias prácticas. Entonces, ¿y dónde lo aprenden? Bueno, en la vida real. Encontramos que era a través de sus amigos, de sus familiares, de los propios usuarios. Entonces, en ese sentido, por eso digo que el viaje de todos nosotros se parece, porque también fue así nosotros. Nosotros, como profesionales, no recibimos esa formación específica. Y probablemente hoy día casi ninguno. Entonces, lo aprendimos en la vida. Bueno, de hecho, nosotros nos conocimos porque, como en algún momento con mi otra colega, fuimos a una capacitación que ustedes dieron por lo mismo, porque desconocíamos el tema y además dentro de la comunidad universitaria existe una necesidad por parte de los estudiantes de hablar del tema. De hecho, solo así como para comentarles, cuando difundimos por las redes sociales el capítulo de hoy, nos preguntaron mucho como a qué hora es, por dónde lo podemos ver, así que la necesidad de conversar sobre estos temas está, y como dices tú, Miguel, lo comparto, no solamente lo que tú dices y ese viaje, no solamente es en temas de diversidad sexual, es en todo, en discapacidad, en pueblos originarios, el vincularte con la comunidad creo que es la clave para poder comprender, como dices tú, por más normativa que exista, leyes, decretos, eso no crea cultura. ¿Sí? Exactamente. Y en el estudio, ¿qué resultados o qué les llamó la atención de los resultados? Nosotros como que dividimos en 3 áreas los resultados. Uno, como cuál era los conocimientos que tenían sobre el concepto de diversidad y sexualidad.
después lo que tenía que ver con las actitudes propiamente tal, y lo tercero que tenía que ver con la competencia cultural, o sea, qué formación tenían estas personas para trabajar con los temas de diversidad. Y en el tema del concepto de sexualidad, como decía Miguel, vimos que utilizan definiciones bastante como de la vida diaria, y que están relacionadas con su entorno cultural, entonces no tienen una definición como muy parecida a todo, y como que engloban todo en el mismo saco, por decirlo de alguna forma. Como que la diversidad sexual son todos iguales, no hay diferencias entre los sujetos que la componen. Pero principalmente la familia es la que le transmite los conocimientos, y muy, muy, muy poquito a través de que se han capacitado solos, o que tuvieron algún familiar que era LGBTI, y por lo tanto ellos estudiaron un poquito más o buscaron más información, pero formaciones universitarias la mayoría señala que no la tuvo. Entonces, eso fue como interesante. Nosotros entendíamos un poco que estas conceptualizaciones venían de la vida, porque en general todos cuando llegábamos nos decían, no, nosotros nunca nos hemos capacitado en esto. Y la mayoría iba porque igual quería capacitarse en ese minuto. Así como importante en esa parte. Y ellos también veían, la necesidad de actualizarse en el tema. Tenían la disposición de querer actualizarse porque tienen mucho miedo como a dañar, a cometer errores, a tratar mal a las personas por no hablar correctamente, por no saber cómo hacer las cosas correctamente. Entonces hay ciertos temores ahí que también les ayudan a que ellos puedan capacitarse. Sí, Miguel, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, lo que pasa es que es muy interesante la forma en que Joana plantea las conclusiones, porque a nosotros también nos permitió poder acercarnos a los profesionales de la salud, siendo nosotros profesionales de la salud, pero acercarnos desde un modo distinto, desde un modo que es bastante más comprensivo, porque en el fondo, si uno mira desde lejos los resultados de la investigación dice que hay un grupo que quiere cambiar sus prácticas, que ve que es necesario hacerlo, pero por otro lado es un grupo que en la formación que ellos han tenido quedaron solos y que hoy día tratan de hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, considerando además que la mayoría de ellos percibe que ha habido un avance en la sociedad a poder hablar de estos temas, pero es un avance vegetativo, es decir, no es un avance que necesariamente implique como cambios activos, y ellos se sienten parte de ese tipo de personas que tienen que hacer esos cambios activos, porque también cuando miran su entorno cotidiano, su entorno laboral, siguen encontrando homofobia, siguen encontrando transfobia, y en efecto también, y esa es una de las cosas que a nosotros nos sigue produciendo curiosidad. Nosotros investigamos con personas, hicimos una investigación cualitativa. Para las personas que están escuchando, eso significa que no nos basamos en números, sino más bien en analizar científicamente lo que las personas dicen, su discurso, ¿ya? Y por lo mismo también, eso en algún momento nos hace pensar qué hubiera pasado si hubiéramos trabajado con personas que no estaban tan llanos a participar en una investigación. Eso obviamente habría hecho una muestra distinta, en donde habríamos encontrado una multiplicidad de criterios. Y ahora, el desafío sigue siendo, en todo caso, ser acogedor con todo, porque este es un tema que también genera una serie de reacciones completamente distintas en muchas personas. Y lo que también comprobamos es que la normativa por sí sola no funciona. No funciona. Sí, totalmente de acuerdo con eso. ¿Y a qué atribuyen ustedes estas distintas reacciones, considerando que la diversidad sexual existe? ¿Sí? No solo somos hombres y mujeres, solo aprendí cuando fui a la capacitación. Que después podemos profundizar en eso. Pero ¿a qué atribuyen ustedes esto? ¿A choques generacionales, tal vez? Habían como hartas cosas que salieron a la palestra. Una, lo de la parte generacional lo señalaron bastante. Y de hecho, y partíamos un poco los grupos focales diciendo, a ver, sus papás, sus abuelos, sus familiares, ¿cómo hablaron de ustedes de este tema?
y la mayoría no hablaba del tema, no hubo conversa y de hecho era como tabú. Y ahí empezaban a aparecer algunas experiencias de algunos profesionales que decían, no, si yo sé que yo tenía un tío gay, pero siempre lo ocultaron, siempre era el tío raro, el tío diferente que estaba oculto, entonces desde ese punto de vista ya viene como cerrado el tema. No sé qué más. Yo estaba pensando en algo que siempre lo recalco. Como investigador, a mí tengo como sentimientos encontrados, porque uno de los conclusiones más importantes que uno pudiera decir en lenguaje simple de nuestra investigación es que la respuesta es el amor. Porque a la larga, cuando lo que vimos que produce el cambio tiene que ver con vínculos significativos. Vínculos significativos en el entorno de las personas. Así como, ¿dónde aprendiste tú que existían personas trans? Ah, porque un sobrino mío dijo que era trans y vi la transición y, entonces por eso. Entonces, esa es la forma. O es cuando un profesor dice, por ejemplo, es que tengo un alumno trans y entonces tengo que aprender cómo le llamo y qué hago con la prueba y a qué baño va a ir y si está bien en educación física, dónde quiere jugar y qué sé yo. Entonces, ¿por qué digo que es como contradictorio para uno como investigador hablar sobre el amor? Porque, bien, nos suena como un concepto muy científico, pero es precisamente lo que decía Joana de esa historia mal contada. Todos nosotros, y esto es más grande que nosotros, porque en el fondo tiene que ver con nuestra cultura y está antes de que nosotros existiéramos, tiene una historia mal contada. ¿Mal contada en qué términos? En que tiene omisiones, como por ejemplo lo que decía Joana respecto a que muchos de nosotros nos criamos en contextos en donde no se hablaba del tema, o también tiene distorsiones, como por ejemplo la idea que solo existe una forma de hombre, una forma de mujer, que eso es como tiene que ser, que hay algunos que están sanos, que otros están enfermos, y ese diálogo, se puede identificar como heteronormativo y tiene una serie de nombres como más académicos. En el fondo es una forma de historia mal contada, en donde después se entra en conflicto con la realidad. Porque si yo pienso, y he venido pensando, de que como papá hice algo mal, por lo cual mi hijo ahora es gay, entonces un poco soy víctima de esa historia mal contada, que es lo que después pasan muchos padres y también muchos hijos, que en el fondo sienten culpa de salir del closet con su papá. Entonces, por eso ahí todos venimos de historias distintas y nos contaron historias distintas en nuestra universidad, en nuestra familia, con nuestros amigos. Y tenemos que idear, sobre todo nosotros desde el mundo de la academia, pienso, formas acogedoras de poder remirar esta historia desde un punto de vista más crítico. No sé si hace sentido. Sí, Me acordaba de una de las cosas que me enriqueció más en la investigación fue que en los grupos focales muchas personas como que contaron historias personales en relación a la diversidad, de un familiar, de un hijo, de un hermano, de una sobrina, no sé. Y eran altamente emocionales porque, de hecho, todos lloraron, en todos los grupos focales, ese momento era el momento del llanto, del desborde, el de acompañarse, porque se abrieron a un espacio súper íntimo, porque, bueno, iban voluntariamente y todo, y nosotros siempre recalcamos que no íbamos a preguntar nada de su vida personal y que si ellos quisieran contarnos algo era decisión de ellos. Pero cuando un profesional de la salud se abre frente a un grupo de profesionales y sus colegas, los que están con ellos todos los días, altamente significativo y a mí me marcó mucho esas experiencias que se dieron en casi todos los grupos en los que trabajamos. Fue como que en los grupos que sucedió más, como que se entendió más el significado de esto, de este vínculo emocional que uno tiene con las personas de la diversidad sexual cuando es mi familiar, cuando es mi hijo, por ejemplo. Toca mucho más. Un proceso, me imagino, que se debe pasar como de duelo igual, el pensar que por desconocimiento hiciste daño. Una culpa también debe haber ahí. O sea, sí, por supuesto, surgen una serie de emociones, pero también hay otro aspecto aquí, que nosotros investigamos en profesionales de la salud. Y eso significa de que son personas que tenemos la obligación social y ética de atender con cierto estándar,
que se supone que tiene que ser el más alto estándar, por ejemplo, en aspectos como la dignidad del ser humano. Y eso no solo tiene que ver, y esta era otra de las distorsiones que tenían y que encontrábamos dentro de la investigación, que cuando se hablaba de diversidad sexual, habitualmente los profesionales de la salud lo pensaban como, sí, claro, infecciones de transmisión sexual o por ejemplo, cosas por ese lado, o a lo mucho salud mental, como problemas de salud mental derivados de ser gay o ser trans o lesbiana. Pero la verdad es que en la vida real no funciona así. En la vida real las personas LGBT consultan por todo, tienen dientes, van a la Son personas. nutricionista. Entonces, claro, también el generar una conciencia sobre cómo desde las distintas áreas profesionales debo tener en consideración cosas pensando en la calidad de la atención, porque cuando tú miras, y esto ya lo digo como saludista, cuando tú miras desde lejos las cifras de las personas LGBT en términos de salud, salud mental, salud física, de enfermedades crónicas, en fin, vas a encontrar que todas las cifras son malas. Y creo que en gran parte esas cifras se explican por el tipo de relación que establecen con el sistema de salud. O sea, muchas veces los mismos, y a mí me pasa cuando trabajo con adolescentes LGBT, ellos tienen que entrar a educar a sus tratantes sobre cómo son sus relaciones sexoafectivas, en qué cosas, y eso también disminuye en el fondo la calidad. En una de las entrevistas, o sea, en una de las capacitaciones, una nutricionista me decía, tengo un paciente trans, ¿con qué tabla lo mido? Porque es obeso. Pero son cosas que, por supuesto, en 5 años o en 7 años de estudio de pregrado nunca se nos ocurrió. Claro. Oye, y cuéntenme dentro de esta diversidad sexual, donde estamos todos ahí involucrados, ¿sí? No es que, porque a veces me pasa que escucho, oye, como el grupo de diversidad sexual, y las personas no se sienten parte de esa diversidad, y también estamos ahí. ¿Cuál es el grupo que sufre mayor discriminación, o que está más estereotipada, tal vez? Nosotros trabajamos ahora, o estamos planteando un proyecto con la población trans, que es como, más que discriminado, el menos visible dentro de esta poca visibilidad que hay de la diversidad. Y en general los que tienen como los peores, por decirlo así, indicadores de salud. Así que ese es uno de los grupos que ahora nos vamos a enfocar con Miguel para trabajar y para visibilizar cuál es su realidad, porque la verdad es que en general la población no conoce la realidad de las personas trans y hay mucho más mitos en relación al tema que con la diversidad en general. Así que vamos a partir con eso para ver, ya estamos haciendo un trabajo súper lindo. Ay, me cambié de tema, pero... no, es que ese era el vínculo, ese era el... Con la mamá de los chicos trans hicimos una reunión y realmente fue, bueno, para mí es todo enriquecedora porque yo aprendo de todo, pero conocer sus experiencias, conocer cómo ha sido esto de la transición de sus chicos, de dónde encuentran o no encuentran apoyo. Bueno, la principal conclusión que llegamos es que ninguna sabía nada de cuando partieron con el tema de la transición con sus hijos. Y lo otro es que no encontraron tampoco apoyo en ninguna institución formal. O sea, fueron a psicólogos, fueron a médicos, fueron al CEFAM y nadie sabía nada. Entonces, era tan desesperanzador para ellos hasta que llegaron a Valdiversa, que es con la organización que estamos trabajando, y ahí los pudieron orientar y ahí le están dando apoyo y ahí ellas pudieron unirse también como mamás y poder trabajar y ahora quieren ser también apoyos para otras mamás. Así que también es un grupo importante que yo creo que vamos a empezar a trabajar más. Y otro grupo que Miguel está leyendo bastante sobre eso es sobre las personas bisexuales, que en general siempre se toma como que son los que no están indecisos, los que no saben si que votan los hombres o las mujeres, o que no sé, pero en general es mucho más que eso. Entonces igual hay que trabajar el tema de visibilizar bien qué es lo que es la bisexualidad y aceptarla como una orientación sexual y no como un estado casi de indecisión que no sé qué es lo que voy a hacer. Así que esos dos temas yo creo que son como importantes dentro de todo, porque todo es importante igual. Sí, claro, o sea, sí, complementando lo que dice Joana,
A ver, si bien es cierto de que, por ejemplo, las personas trans están en una situación difícil, porque estamos hablando de que existen colectivos que incluso niegan su identidad. O sea, tú eres un error. O sea, entendiendo todo lo violento que es eso, ¿ya? En realidad, a lo largo de todo el espectro de la identidad de género y la orientación sexual, todos, en el fondo, son personas que están en una mala situación en distintos modos, en distintas formas. O sea, en un país como el nuestro, si bien es cierto que pueden existir avances, que algunos de ellos, por ejemplo, favorecen a parejas del mismo sexo, todavía siguen existiendo crímenes de odio. Tal cual, por muy impactante que pueda sonar un crimen de odio extranjero, tenemos crímenes de odio que en donde incluso el mismo sistema judicial ha funcionado deficientemente para por lo menos entregar justicia. Entonces, en realidad, en todo el espectro esto puede suceder. Nos focalizamos hoy día en las personas trans por eso que te decía, porque en el fondo tiene que ver con su identidad, tiene que ver con algo central que incluso es un derecho humano. Pero por supuesto, la idea en el fondo es poder visibilizar y poder... sobre todo desde el lado de la academia, porque nosotros ahí en el sentido, desde la academia tenemos un rol social. O sea, tenemos un rol social en donde, por ejemplo, tenemos que instalar este tipo de diálogos, esto mismo que estamos haciendo ahora, la comunicación social del conocimiento científico, es fundamental porque también eso nos nutre como sociedad. Sí, de hecho, la universidad es una generadora de conocimientos y ese conocimiento... pienso y creo que debemos ser responsables y no dejarlo solo dentro de la universidad. No todos tienen el acceso, entonces llevarlo a las comunidades externas, como ustedes lo están haciendo a través de estos temas, es muy importante. Y a raíz de eso también, claro, porque veía el otro día veía una publicación sobre unas capacitaciones que está haciendo Fundación Selena. Sí, que también en algún momento los invitamos a un conversatorio sobre la ley de identidad de género. Ya ellos nos contaban ahí, ellos hacen, según lo que veo desde afuera, muy desde afuera, como que esta es la forma en que estos grupos comienzan, como las familias, las mamás, los papás que se unen cuando ven a su hijo que está pasando por este proceso y no encuentran apoyo. Tal vez la respuesta a la pregunta que les voy a hacer es un poco obvia, pero me gustaría que ustedes profundizaran en la importancia de la educación sexual. Desde la salud también y desde cómo se plantean en las escuelas. Porque creo que es algo tan básico como el respeto por el otro nomás. Pero parece que eso como que esas actitudes no están muy bien trabajadas desde la infancia. ¿Cómo se trabaja la educación sexual en nuestro país y qué saben ustedes, que son más expertos en este tema, que hay en otros países que nosotros tal vez pudiésemos replicar, como para allá va la micro? Mira, nosotros, bueno, en Chile no hay una ley de educación sexual integral y ahora se está trabajando en ella. Y todas las iniciativas que se hacen de educación sexual dependen de los establecimientos educacionales. O sea, si mi establecimiento quiere que dentro del colegio haya un programa de educación sexual, lo implanta, y si no, no. Y muchos años a nosotros en la escuela obstetricia nos pedían que fuéramos a hacer educaciones y esas educaciones las ponían dentro de su plan. Pero eran educaciones súper esporádicas, una vez al año a veces, que no sirven de mucho. Entonces no hay un orden establecido en relación a cuáles son las temáticas, cuáles son los tiempos, cuáles son las edades, cómo debería ser un currículum transversal, o sea, debería ser en diferentes asignaturas, no una asignatura de... En otros países, y la UNESCO tiene un manual súper claro de cómo hacer educación sexual integral, y el otro día estuvimos en un conversatorio de jóvenes, nosotros pertenecemos a CODAGIT, que trabaja con jóvenes y adolescentes de Latinoamérica y Caribe, y ellos hicieron un conversatorio de educación sexual, y lo primero que pusieron fueron experiencias de educación sexual en sus países. Y en todos los países que habían de Latinoamérica, ninguno tenía educación sexual. Ya todos eran, yo siempre he dicho, Chile es re malo en educación sexual. Dentro de una de las últimas encuestas que hubo de educación sexual, estaba en último lugar.
Entonces yo dije, Chile es el peor, y cuando empiezo a escuchar los relatos de estos jóvenes desde su experiencia, en Latinoamérica pasa casi lo mismo, ¿ya? No hay programas establecidos, no hay nada clave, excepto en Argentina, que si bien el programa de educación sexual integral ya está como ley, existen los grupos anti-ESI, que le llamamos, que son los que, hay un grupo que se llama No te metas con mis hijos, que han luchado fuertemente para que no se les enseñe educación sexual a sus jóvenes y adolescentes por todos los mitos y creencias que hay, pues, que los van a transformar en homosexuales, que les van a hacer iniciar la actividad sexual más precozmente, que los van a exponer muy chicos. Entonces, hay tanta desinformación que al final estos adolescentes quedan sin educación. En Chile, yo he trabajado harto con colegios y hemos tenido todas las experiencias. Colegios donde dicen, siempre preguntamos, ¿se pueden hablar de tales temas? Porque en algunos colegios nos dicen, no hablen del condón, no hablen de los anticonceptivos, como siempre poniendo restricciones. Y en otros colegios no, hablen de todo. Aquí los apoderados saben que hay un programa de educación sexual donde ellos firmaron que se puede educar. Y hemos tenido colegios donde han retirado a los chicos de la sala, por ejemplo, de 30 sacan a 5, que sus papás no los autorizaron. Entonces, una diversidad de cosas que están pasando que no hay un consenso. Así que esperamos que esta ley venga a subsanar un poco lo que está pasando con la educación sexual en Chile, y que lamentablemente lleva a que tengamos embarazos adolescentes, que tengamos niñas víctimas de violencia, Exacto. que tengamos violencia de género, que tengamos todas las cosas que estamos teniendo ahora por no haber iniciado la actividad sexual. Y se piensa, o cuando uno le habla, porque a mí me pasó en el curso, mi hija, yo tengo una hija de 10 años, que cuando yo hablé del tema de que por qué no había educación sexual y estaba en el cuarto básico y no había nada todavía, algunos papás se espantaron, así que ¿cómo le vamos a hablar de este tema a tan chicos? Entonces yo les dije, yo no les voy a hablar de relaciones sexuales, les voy a hablar de autoestima, de autocuidado, de conocer su cuerpo, de muchas otras cosas. Si tienen 10 años, ¿cómo les voy a hablar enseguida de la relación sexual? No puedo. Pero no entienden la sexualidad como esta cosa integral, entienden que la sexualidad es relaciones sexuales. Sí, Y los pasa. chicos están, bueno, en el curso de mi hija ya estaban viendo porno, por ejemplo. Entonces, ¿qué daban a esperar para iniciar la educación? No sé. Yo con mi hija por lo menos ya empecé hace rato, pero es difícil el tema, más con los adultos que con los niños. Los niños son súper abiertos, Sí. pero los adultos son los que tienen todas esas limitaciones. Ha sido complicado. Sí, las limitaciones que nuestra propia cultura ha contribuido ahí, ¿eh? Ahí a mí me llama mucho la atención lo que está pasando ahora, el encuentro de estas distintas generaciones, los estereotipos que se han construido y cómo esta nueva generación es súper abierta, lo tiene súper clara. Ahí hay, no sé cómo lo viven ustedes dentro de la universidad, por ejemplo, y con esta red también en la que están participando, como la parada de los jóvenes de ahora. Es que hay de todo, porque en el fondo, mira, es cierto que existe, y lo digo como un hombre de 35 años, en el fondo, si uno mira generacionalmente, sí ha habido un cambio. Probablemente para los chicos hoy día salir de closet no es lo mismo, por ejemplo, o en fin, una serie de experiencias, tener un amigo que sea gay o lesbiana, probablemente sea distinto, esa experiencia sea distinta. Pero quiero plantear ahí también una paradoja, porque en el fondo creo que, primero, no es bueno dejar que todo cambie vegetativamente, porque simplemente decir como, bueno, esta generación debiera darse con una piedra en el pecho porque antes no podíamos hacer esto y lo otro, porque en realidad la mayoría de los cambios reales que han sucedido no han sucedido. Si uno mira la historia, y hay bastantes libros bien interesantes que hablan sobre la historia de los movimientos LGBT y de los derechos LGBT, no han ocurrido, porque sí, no han ocurrido vegetativamente. Es más, a veces han ocurrido incluso incluyendo pérdidas de vidas humanas por esas causas. Sí. Entonces, creo que si bien uno siempre puede como alegrarse y recibir los cambios de una forma positiva, cuando esto nos involucra como sociedad, pensar que solamente el cambio se necesita como esperar que pase tiempo, mientras hay generaciones que se están perdiendo. Y lo otro que es paradojal
es también que aún en esta sociedad donde hay cambios, siguen habiendo personas que experimentan la discriminación y el odio, incluso con resultados fatales. Entonces, eso es paradojal, porque en el fondo también no podemos invisibilizar a esas personas. O sea, todavía en universidades chilenas hay jóvenes trans que no pueden ir al baño cómodamente. Pensando en algo que para nosotros es como, para Son nosotros básicos. personas cisgénero no tienen ninguna... Entonces, eso por solo nombrar una cosa. Entonces, claro, no hay una respuesta fácil y yo creo que vale la pena que como sociedad miremos esa paradoja. Miremos esa paradoja que mientras existen adolescentes que están cada vez más abiertos, que cada vez no tienen rollo con que su compañera sea lesbiana y tenga una novia y todo, también puede que en ese mismo curso haya un chico o una chica que todavía siga pensando que es anormal o que es un motivo de burla, porque todo eso ocurre en forma simultánea. Por ejemplo, en un entorno educacional, en un entorno laboral, en un entorno de salud. Ocurren en formas simultáneas avances, pero también áreas que todavía pueden mejorarse. Y ahí está el desafío, porque en el fondo no hay una bala de plata, no hay una respuesta simple para eso. Más bien hay una respuesta compleja que requiere pensárselo súper bien. Por ejemplo, ya, suponte tú de que seamos expertos en diversidad. ¿Cómo logramos acoger a quienes hoy día, cuando tenemos una conversación como esta, tienen miedo o rabia o rechazo por lo que estamos hablando? Y ahí tienes un gran desafío, porque en el fondo hay todo un conocimiento científico que está disponible para mejorar la sociedad, como por ejemplo la educación sexual integral, que está, o sea, se sabe que mejora índices que incluso son medibles en la salud de niños, niñas y adolescentes. Pero por otro lado, emocionalmente hay personas que no están preparados por su cultura, por su historia, por cómo se sienten, para poder beneficiarse de algo que a la larga nos beneficia a todos como sociedad. La riqueza de la diversidad en el fondo, en todos los ámbitos, no solo sexual. Sabes que pensando en lo que decía Miguel, a mí lo que me provoca optimismo es los profesores y las profesoras de los colegios. Nosotros el año pasado tuvimos una experiencia muy linda, capacitamos como 300 profesores más o menos en temas de diversidad de género y sexualidad. Y es malo comparar, pero comparado con salud, es un grupo mucho más abierto para recibir conocimiento y para entregar conocimiento, y están como súper perceptivos de todo lo que les pueda llegar en relación a la diversidad sexual, a la sexualidad. Siempre el pero de los profesores desde siempre ha sido que ellos no se sienten capacitados como para trabajar la sexualidad con los estudiantes, por ejemplo. Pero darnos cuenta que hay tanto profesor que sí se quiere capacitar, tanto director de colegio que tiene la intención de que todos sus profesores se capaciten, para nosotros fue súper beneficioso. O sea, a mí me dio mucha esperanza de que sí tienen ganas y de que sí se puede hacer. Y de hecho, de esos colegios que participaron, muchos de las unidades no me acuerdo cómo se llaman, pero las que forman los programas de educación, generaron sus programas de educación. ¿Cómo se llama, Miguel? UTP. Convivencia escolar, o sea, el departamento de convivencia escolar, que depende del equipo de gestión escolar. Ellos formularon sus programas y también nos han pedido ayuda como para empezar a trabajarlos en sus colegios, pues, así que eso ha sido bien beneficioso y ojalá que no solamente pase en Valdivia, o sea, esto debería ser una cosa que pase en todo Chile, ojalá y en todo el mundo. Y para eso necesitamos, ojalá, la EFI pronto. Sí, oye, se nos pasó rápido la hora. Sí, interesante el tema y yo sé que muchas personas nos están viendo por redes sociales y escuchando. Yo les quiero agradecer por su buena disposición de estar acá y además del tremendo trabajo que ustedes realizan. O sea, el invitarlos a ustedes fue por lo mismo, porque no solamente se quedan en la teoría, en la investigación, sino que además la llevan a la comunidad que es tan necesaria. Como decía Joana, este grupo de profesores, por ejemplo, que de repente se siente sin las herramientas y ustedes las llevan, y son tan piola también, así como que y hacen un tremendo trabajo. O sea, yo los felicito y les agradezco también por
por abrirnos la cabeza a muchos y por el trabajo que no solamente realizan fuera, sino también dentro con los estudiantes, ¿sí? Además son muy queridos por la comunidad. Lo pude ver en redes sociales. Así que probablemente los volvamos a invitar para seguir profundizando en algunos temas. ¿Y dónde podemos encontrar el estudio? ¿O aún no se publica? Para el que esté interesado. Está en un horno, en un escritorio de un señor o señora de una revista científica. Bien, señora. Esperamos ver, entonces le mandamos un mensaje a la señora que podamos leer pronto ese estudio, Sí, que sin duda va a ser un tremendo aporte ahí para los funcionarios de la salud, que son, digamos, como el vínculo más cercano y el primer vínculo que las personas tenemos, que es tan importante. El Chile Crece Contigo, todos esos programas no desconozco el lenguaje técnico de la salud, pero como atención primaria, ¿sí? Claro. Sí. Así que ahí esperemos leer pronto el estudio. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Joana, muchas gracias a todos que nos vieron por redes sociales y nos escucharon por la radio también. Este programa va a quedar en el Facebook de la Radio Watch. Para quien no lo pudo ver porque estaban en clases o qué sé yo, lo pueden revivir ahí en las redes sociales. Y gracias, Camila, también. Nos vemos la próxima semana. Así que gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles nuestras invitadas son unas amigas de Santiago, de los museos inclusivos, unas colegas que tienen una página que se llama Musi, me olvidé el nombre, ya, pero lo vamos a compartir en redes sociales, el banner ahí con el programa, una gestión muy interesante que ellas hicieron en los museos para que todos podamos acceder al arte, al conocimiento, y lo vamos a mostrar aquí para ver si otros colegas se entusiasman. Eso, muchas gracias, nos vemos. Que esté muy Chao. bien. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Así son las cosas, somos diferentes, miles de caminos entre tanta gente. Todo es una sola voz. UACH inclusiva en Radio UACH. Esto es lo que soy, si no te gusta da la vuelta, porque Los esperamos el próximo miércoles a contar de las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. you